Bien, vamos a terminar con una función en el que el output va a ser diferente. El output en este caso va a ser gráficas, ¿vale? He generado una serie de archivos pequeños con dos columnas cada uno, una columna X y una columna Y, y cada una son 100 números random, ¿de acuerdo? 100 números que siguen una distribución normal. Me voy a mover a la carpeta donde tengo estos archivos. Stop. Y vamos a utilizar un comando dir. Si no le ponemos nada, podríamos ponerle aquí una ruta, pero si no le ponemos nada dentro, nos va a enseñar en el Working Directory, nuestro directorio de trabajo, qué hay dentro, ¿de acuerdo? Es como un ls si lo hacemos desde Linux. Y aquí vemos qué nos da. Podemos ver el output de dir, que es un vector de caracteres con cada uno de los archivos que hay dentro de nuestra carpeta. Entonces, si nosotros queremos hacer un plot de cada uno de estos files, podríamos ir uno a uno, ¿de acuerdo? Podemos de hecho echar un vistazo a uno de ellos. Table file 1, por ejemplo. Y aquí vemos los 100 números random, ¿de acuerdo? Que siguen una normal con media en 0. Podría hacer un plot, pero tendría que hacerlo 100 veces, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a escribir una función. Vamos a escribir una función que se va a llamar, por ejemplo, plotFile. Es una función que va a tomar como argumento pues un file. ¿Y qué va a hacer con este file? Pues lo primero, vamos a leerlo en un data frame. Vamos a llamarle df, por ejemplo. Y vamos a utilizar readTable file, el nombre del archivo, y le decimos que tiene header, porque de hecho yo le he puesto a cada uno de ellos cada uno de ellos tiene la primera línea con los nombres de las variables x e y, ¿de acuerdo? Y ahora lo haríamos el plot, un plot sencillo en graphics plot de df directamente. Vamos a ponerle un puntito pequeño, pch igual a 20, y el tamaño pequeñito, .4, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Si yo ahora genero esta función y la corro para los 100 archivos que tengo guardados, ¿qué va a ocurrir? Me va a imprimir aquí en mi pantalla de plots uno tras otro, con lo cual solo voy a ver el último. Eso para mí tiene poco sentido porque quiero tener un archivo de cada uno de ellos. Con lo cual vamos a utilizar una función que no hemos visto en los apuntes, que es pdf. La función pdf te permite abrir un device, que es como se llama en R. Tiene bastantes posibilidades. Vamos a utilizar solo el nombre del file. Vamos a llamarle, vamos a generar de hecho un nombre más o menos correcto. Vamos a llamarle pdf name. Voy a abrir esto un poco más. Vamos a llamarle pdf name a vamos a hacer una cadena que va a cambiar el txt de cada file por
un PDF, ¿de acuerdo? Perdón. Del archivo que tenemos en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, PDF name ahora mismo va a ser el mismo nombre que tenía el archivo, pero en vez de terminar en TXT va a terminar en PDF. Y la función PDF va a abrir un device que vamos a darle como único argumento el nombre del file que queremos que grabe, que en este caso va a ser PDF name. ¿Qué ocurre? Una vez que termina, aquí podríamos seguir haciendo añadiéndole elementos a nuestro plot, una línea o lo que queramos. En nuestro caso hemos terminado. Una vez que has terminado tienes que cerrar el device, ¿de acuerdo? Para que el PDF se guarde correctamente. Y eso lo utilizamos, para eso utilizamos la función dev.device off, que no toma argumento, va a cerrar el device que tenemos abierto en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar nuestra función plotFile. Para cada file va a abrir el file con header, lo va a guardar en un data frame, va a crear un nombre cambiando txt por pdf y el nombre del file, y va a abrir un device pdf con el nombre del pdf que hemos creado, va a generar el plot y va a cerrar el device, ¿de acuerdo? Entonces nosotros el device por defecto, la pantalla de plot, no vamos a ver nada porque todo se va a guardar en el device pdf, ¿de acuerdo? Bien, vamos a guardar. Podemos picar aquí source on save, que significa que cada vez que guardemos va a hacer automáticamente un source, ¿de acuerdo? Y vamos a tener disponible nuestras funciones que hemos guardado en el archivo. Aquí vemos la nueva función plotFile, ya nos aparece aquí. Y ahora, ¿qué ocurre? Hemos visto que tenemos todos estos files. ¿Qué podemos hacer? Pues un for loop, for, por ejemplo, le llamo f in dir, en el vector de caracteres que nos devuelve dir, podríamos hacer una variable intermedia, si quisiéramos, con este vector de caracteres, pero podemos hacerlo también así directamente. Para f, para cada file en este vector de caracteres, quiero que me hagas un plot file de f, ¿de acuerdo? Para cada f, para cada file en esta carpeta, quiero que hagas plot file. Esto va a tardar un poquito. Bien, y ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué ha ocurrido. Dir. Aquí tenemos todos los PDF, ¿de acuerdo?, que se han generado. Podemos echarle un vistazo. Podemos irnos a escritorio, curso R, files. Aquí tenemos todos los PDF que se han generado con los plots de cada uno de los archivos, ¿de acuerdo? Creo que este es un buen ejemplo de una función bastante útil y para qué usamos una función. Para no tener que hacer 100 veces, 1000 veces o las veces que queramos la misma tarea en R.